Bueno, entramos en los métodos por los giros, ¿de acuerdo? Tema de métodos. Vamos a empezar con los giros. Nosotros para girar vamos a necesitar, pues básicamente, un eje, aparte de mi plano de proyección vertical, mi plano de proyección horizontal. Vamos a necesitar un eje, que va a ser perpendicular a cualquiera de los planos. Por ejemplo, al plano de proyección vertical, ¿de acuerdo? Tenemos el punto E' y la proyección horizontal del eje sería E. Un eje simple va a consistir en una recta. Esta recta, un eje, podría ser una recta paralela a un plano de proyección, incluso oblicua, pero eso no tendría sentido. ¿Por qué? Los métodos en general, giros, cambios de plano, abatimientos, los métodos en general funcionan para simplificar las operaciones, simplificar los ejercicios y conseguir el resultado, pues, con un menor número de operaciones, ¿vale? Entonces, tiene sentido poner el eje siempre perpendicular al plano de proyección vertical o perpendicular al plano de proyección horizontal porque tiende a simplificar las cosas. Nosotros girando ciertos elementos donde tenemos el eje E. Y vamos a necesitar elementos como puede ser, por ejemplo, un punto, el punto A. ¿Vale? Aquí tenemos el punto A como un elemento a girar. Podemos girar puntos, podemos girar rectas, podemos girar planos. Teniendo un eje, necesitamos una amplitud de giro, ¿de acuerdo? Un sentido de giro y un elemento que girar. Aquí tenemos el punto A, que es lo que nosotros vamos a girar. Entonces, funciona básicamente pues para transformar las posiciones, cambiar las posiciones de ciertos elementos, buscando una solución más sencilla. Vamos a girar el punto A. Podemos girarlo, por ejemplo, pues 120 grados, por ejemplo, ¿de acuerdo? 120 grados el sentido de la aguja del reloj, ¿vale? Entonces yo hago esa notación. 120 grados en sentido a las agujas del reloj. Vamos a ver lo que pasa. Y es lo siguiente. Centro de giro va a ser la proyección vertical, en este caso. Yo aquí tengo el puntito A', por lo tanto, esta es la distancia que existe entre el punto A y el eje E, que también, por cierto, en el espacio está representada de la siguiente manera. Aquí lo tengo representado, ¿verdad? Punto A, aquí. Entonces, ¿qué pasa? El punto A va a girar, pues, unos 120 grados, ¿vale? Todo esto serían 120 grados en sentido a las agujas del reloj. Así que esta medida va aquí, ¿de acuerdo? Aquí tengo entonces el punto A girado, ¿vale? ¿Eso qué pasa? Pues que centrando en E', con distancia hasta A', yo hago el mismo giro. Y desde E', atención, si esta recta era paralela a esta que tenemos aquí, pues resulta que desde E' trazo también una recta paralela a este radio auxiliar que tenemos aquí. Voy a hacer el plano de proyección vertical un poquito más alto, de tal manera que el punto A, proyección vertical girada, va a quedar ahí establecido. Ya lo he girado. ¿Dónde va a quedar la proyección horizontal girada? Pues atención, si el centro de giro está sobre el plano de proyección vertical, como en este caso, E', resulta que la distancia o alejamiento del punto A se mantiene. ¿Cómo se mantiene? Pues siempre paralela a la línea de tierra. Va a ser una distancia o alejamiento constante. Por lo tanto, va a ser sencillo que yo, este punto A, lo venga concreto aquí, de tal manera que hago el juego y aquí sitúo lo que va a ser el punto A abatido, ¿vale? Aquí lo tendría. Punto A girado, ¿de acuerdo? Aquí está el punto A girado. Así que en el sistema diédrico me quedaría de la siguiente manera. Yo tengo mi eje E' con E. Y tenía también el punto
el punto A, más o menos aquí, A', A. ¿De acuerdo? Así que desde E' a A' hago esa especie de radio. Y yo desde E' levanto lo que va a ser una recta que forme 120 grados con... Sí, más o menos así, ¿no? Eso es. 120 grados con la recta A'E'. Entonces, centrando en E' con distancia hasta A', hago ese arquito hasta este punto que tengo aquí, que se va a llamar punto A' girado, entre paréntesis. Y como ya he dicho, desde el punto A, proyección horizontal, conservo la distancia o alejamiento. Así que desde A trazo una recta que sea paralelo a la línea de tierra y me llevo lo que va a ser en la perpendicular toda esta medida. Establezco aquí, por lo tanto, el punto A girado, proyección horizontal, girado. Y ya tengo el punto A girado 120 grados, en el sentido de la aguja del reloj. Vuelvo a decir que es posible que nos encontremos con el siguiente ejemplo. Vamos a hacerlo aquí en un momento. Eje, ¿verdad? Tenemos ahora, atención, el centro de giro lo voy a situar sobre el plano de proyección horizontal, porque el eje va a ser una recta perpendicular, el eje va a ser perpendicular al plano de proyección horizontal. Y esto va a ser la proyección vertical, E'. El punto, pues el punto puede estar, por ejemplo, pues aquí. Puede ser, por ejemplo, este punto, punto B, ¿vale? Con su proyección horizontal B y su proyección vertical B'. Y resulta que lo voy a girar, por ejemplo, 90 grados en sentido contrario a la aguja del reloj. 90 grados en sentido contrario a la aguja del reloj. Por lo tanto, yo vuelvo a establecer la distancia que hay del punto E a B, ¿vale? Estaría aquí. Por lo tanto, desde B' tengo toda esa medida. Esta recta y esta recta serían paralelas. Y a este punto voy a trazar una recta que sea perpendicular, es decir, los 90 grados, ¿verdad? Establezco los 90 grados y desde E, por supuesto, pues lo que sería paralela a esta o también formando 90 grados. Pues simplemente lo que tengo que hacer es este giro de tal manera que en sentido contrario a la aguja del reloj tomo la amplitud de 90 grados y establezco el punto B girado sobre este nuevo punto. ¿Dónde va a quedar la proyección horizontal girada? Aquí, ¿de acuerdo? Es decir, es el mismo giro. Giro todo esto, aquí tendré el punto B girado y ahora nos vamos con la proyección vertical. Voy a echarle cuenta a la proyección vertical. Es decir, centro de giro, proyección horizontal, pues entonces es el punto. En la proyección horizontal del punto lo que yo tengo que girar. Ahora, la proyección vertical, ¿qué es lo que sucede? Al igual que aquí conservaba el alejamiento, pues en este caso se cambia a la inversa. Es decir, lo que conservo va a ser la cota o altura. Desde el punto B' trazo una recta que sea paralela a la línea de tierra, con lo cual me llevo este punto aquí, ¿vale? Todo esto será el punto B' girado. Y el ejercicio consiste en el sistema hidráulico de la siguiente manera. Yo tengo el punto E, todo esto es E'. Entonces, el punto B' lo tenía aquí
Y el punto B, el punto B lo tenía aquí y el punto B' aquí arriba. Si yo giraba 90 grados, es decir, desde BE hacia 90 grados, y toda esta medida me la llevaba acá. Todo esto es B girado. ¿Qué sucede ahora con B'? Pues que conserva la cota paralela a la línea de tierra, y desde B trazo la perpendicular que me va a ayudar a averiguar B' girado. Y ya tengo el punto B girado, B' girado, por lo tanto ya tengo el ejercicio.